En Colombia, entre 1984 y 2003, la Unión Patriótica, un partido político de izquierda creado a partir de un proceso de paz, sufrió una fuerte persecución. Sus integrantes fueron asesinados, desaparecidos y obligados al exilio en la cruzada de destierro político más sangrienta, metódica y olvidada en Colombia. Había mucho odio contra esta fuerza política, pues representaba la forma en cómo la guerrilla se incorporaría paulatinamente a la vida legal. Por consiguiente, hacia el partido iniciaron ataques personales que poco a poco fueron convirtiéndose en masacres. Un solo municipio vivió cómo acribillaron a 3 de sus alcaldes. Casi todo un consejo electo fue asesinado. Incluso su candidato a la presidencia, Bernardo Jaramillo, fue asesinado durante campaña en 1990. No había escondite. Los asesinatos ocurrieron en despachos, aulas de universidades, alcaldías, veredas. Incluso quienes querían huir quedaban en el camino. Pero ¿y la protección del Estado? Pues hasta los mismos escoltas en algunos casos fueron cómplices de los atentados, y debido a constantes violaciones en los acuerdos de paz, los organismos estatales no les brindaron ninguna protección efectiva. En el 94, un equipo conformado por suboficiales del ejército y paramilitares asesinaron a Manuel Cepeda Vargas, el último parlamentario que le quedaba a la Unión Patriótica en el Congreso. Por ese periodo, los paramilitares alcanzaron nuevas formas de legalidad, pues ya habían decretos que permitían a civiles el porte de armas y la formación de cooperativas de seguridad como las Convivir. En Antioquia, debido a este fenómeno, la guerrilla tuvo que incrementar sus acciones y en consecuencia el ejército también. Pues bien, allí se armó el Plan Retorno, cuyo propósito por parte del ejército era pacificar la región, pero en realidad fue uno de los 5 planes de exterminio diseñados desde las altas esferas estatales, pues hubieron otros como el Esmeralda en el 88, la Operación Cóndor en el 85, Baile Rojo en el 86 y Golpe de Gracia en el 92. Y quienes salieron vivos de estos planes, como es el caso de varios alcaldes y sindicalistas miembros de la Unión Patriótica, fueron detenidos y sentenciados a penas de más de 40 años, culpándolos como responsables de otras masacres. Cuando la Dirección Nacional del partido llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llevó estos escalofriantes datos: 1.163 miembros de la Unión Patriótica asesinados entre 1985 y 1993, 123 personas desaparecidas, 43 personas sobrevivientes a atentados de asesinato y 225 personas que recibieron amenazas. Toda esta historia perfiló estos acontecimientos como uno de los procesos de exterminio de fuerzas políticas de oposición en el mundo, aunque muchos en Colombia lo hayamos olvidado, pues uno de los que no olvida es Gustavo Petro, quien dijo esto: esa es la herencia de un Estado genocida en la cultura de una sociedad. Lo mismo hubiera pasado con los alemanes. La Alemania nazi tenía un Estado genocida. No hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi desde ese punto de vista. Genocidas. Pero hay otras diferencias. Los alemanes hicieron catarsis. Los alemanes supieron que sus sociedades y sus generaciones de ahí en adelante no podían repetir lo que hicieron. Pues de nuevo Petro tenía razón. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado de Colombia responsable por la violencia sistemática y generalizada mediante actos de desaparición forzada, asesinatos, masacres, ejecuciones extrajudiciales, amenazas, atentados, judicializaciones indebidas, tortura y desplazamiento forzado, entre otros, que llevó al exterminio por razones políticas del partido político Unión Patriótica. En consecuencia, ordenó como medida de reparación, con la finalidad de que la sociedad conozca lo que ocurrió para que no se repita, la publicación de la sentencia a través de las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la Nación. Y aunque el texto es claro en decir con la finalidad de que la sociedad conozca lo que ocurrió para que no se repita, usuarios como Fucho, que se declaran de derecha, uribista, duquista, antipetrista, anticomunista, preguntan: ¿y para qué sirve eso? No solamente supieron cómo hacer la matanza de campesinos humildes a los que acusaban de sospecha de ser guerreros, sino que acabaron con la Unión Patriótica.
partidos de izquierda. Ya les decía, más de la mitad de la Unión Patriótica asesinada en todo el país lo fue en Antioquia.